La fuerza imparable de la iluminación espiritual progresista. No hay nada en el mundo humano que pueda oponerse a la determinación divina de un mayor desarrollo. Este desarrollo conlleva por ahora el cierre de un gran capítulo de la actividad humana en la Tierra y el comienzo de un nuevo periodo histórico que traerá consigo un cambio radical en todo. El inicio de este desarrollo se ancló en la presencia de la radiación del rayo de Parsifal, en su encarnación directa en la densa envoltura de la materia gruesa terrenal. Al anclar la verdad, la palabra sagrada, el mensaje del Grial, se sentó la base del punto de inflexión para el desarrollo que desde ese momento continúa avanzando del pasado al presente y hacia el futuro. Tras el encadenamiento de Lucifer, ya no existe ninguna influencia poderosa que pueda detener este cambio evolutivo, ni siquiera retrasarlo. Aunque aún no es suficientemente reconocido por el pensamiento humano y ciertamente no comprendido por el pensamiento iluminado, es un acontecimiento que ya se está cumpliendo. Todo lo que ahora forma parte de los acontecimientos presentes es un fermento acompañante necesario en el que, al principio de forma imperceptible, pero con el tiempo se hará cada vez más evidente la magnitud del cambio que se avecina. Aunque la mayoría aún no lo percibe correctamente, en los niveles superiores a la materia gruesa todo ya ha madurado y, por lo tanto, puede completarse en la materia gruesa misma. El tendido de los hilos preparatorios ha concluido. La determinación de Dios es ahora la transformación completa de la vida en la tierra. Pocas personas son capaces hoy de comprender la fuerza que opera y actúa tras todo esto. Es la consumación que se produce a través de las manos de los servidores esenciales. En sus manos reside esa fuerza porque los tejedores del destino de todo lo que penetra en las materias para determinar los caminos futuros son la manifestación última de la voluntad de Dios en la obra posterior de la creación. La voluntad humana no es nada comparada con esta obra de los siervos inquebrantables de Dios. La rebelión del orgullo aún incipiente y desmedido de los materialistas racionalistas no puede lograr nada. Las personas solo pueden elegir con qué actitud interior aportarán esta determinación divina del desarrollo. Pueden resonar con ella y obtener bendiciones para sí mismas y para toda su vida, o pueden oponerse y, por lo tanto, causarse muchas dificultades o incluso provocar su propia destrucción total. Vida eterna o extinción. Plena conciencia o pérdida total de la conciencia. En manos de cada persona, en este tiempo que se desarrolla en la vida terrenal, reside la condición de decidir hacia dónde se dirige. Eso es todo lo que está ahora en manos de la especie espiritual humana que los seres humanos llevan dentro de sí. No pueden hacer nada más al respecto porque la determinación de la voluntad de Dios lo impregna todo como una fuerza imparable. El libre albedrío del ser humano solo permite decidir si un individuo decide avanzar hacia la iluminación espiritual o cerrarse por completo a un mayor desarrollo.
Pero la gente ya no se da cuenta de esto porque la mayoría se ve arrastrada por una fuerte corriente que les impide percibir algo superior. Aunque creen conservar la perspectiva y controlar sus pensamientos e impulsos, en realidad no es así. En la mayoría de los casos, las personas se dejan arrastrar rápidamente hacia abajo por sus debilidades y la inercia de su pensamiento les crea la falsa impresión de que todo sigue igual. Y si perciben algo desde su perspectiva, solo significa cambios a peor para los demás, a quienes consideran los que están cayendo. Sin embargo, este deslive siempre ha afectado a la mayoría de la gente y solo porque algunos caen más rápido se hacen más visible. La suposición de que todo permanece igual es, en sí misma, un signo de ese deslive. Todos aquellos que no han podido liberarse de viejas formas de pensar y de antiguas tendencias a desear el mal están cayendo juntos. Y esa es, lamentablemente, la mayoría. Ahora está cayendo rápidamente sin que nadie pueda detenerlo. El deslive en muchas personas crea simultáneamente una impresión aún más intensa debido al estrechamiento de su comprensión de que solo ellos tienen razón y que solo ellos perciben las cosas correctamente. La realidad es que en una caída acelerada, su conciencia terminará por estrecharse hasta el nivel de la absoluta convicción de que son los únicos que deben guiarse por todo lo que desean controlar. Quieren que todo se desarrolle únicamente según sus ideas y, por lo tanto, que se cumplen sus deseos. Y dado que muchas personas albergan en su interior deseos ocultos de controlar a los demás y gran parte de todo en este mundo, rápidamente llegan a la convicción de que todos aquellos que tienen una visión fundamentalmente diferente del rumbo del mundo deben ser eliminados, deben desaparecer para no obstaculizar la realización de ideas para mejorar el mundo según sus planes. Con tales pensamientos invocan a Dios para que intervenga y enmiende sus errores y cambie el mundo según las ideas simplistas de estas personas desequilibradas. Algo tan inmaduro reside en lo profundo de estas personas sin que siquiera se den cuenta de sus propias limitaciones. Existe un número aún mayor de personas que alberguen este inconscientemente. Inconscientemente porque forma parte de sus velos mentales. Entonces actúan basándose en impulsos mentales que, en su entorno cotidiano dominado por el cerebro anterior, ni siquiera son capaces de percibir. Se ven impulsados literalmente por la presión incesante de un deseo verbil de superioridad en todo, creyendo que solo ellos tienen siempre la razón. Estas personas ven peligro y amenaza en todos aquellos que son diferentes y que perciben las cosas de manera distinta. Por lo tanto, trabajan día y noche contra ellos porque los consideran una amenaza. En cada persona ven un enemigo y un peligro para sí mismos y sus planes. Viven en un estado de incertidumbre permanente, temiendo que otros busquen nuevamente dominarlos. Esto los lleva al límite de una experiencia corrosiva de desconfianza. Todo aquello que no pueden controlar ni tener bajo su influencia lo perciben como un peligro inminente, lo que les causa una inquietud constante. Este es el destino de todos los tiranos, grandes y pequeños, de la humanidad.
Hoy, sin embargo, la manifestación de la creciente presión de la luz, que se hace más fuerte con cada día que pasa, debido a la proximidad del rayo de Parsifal, impulsa a todas las personas a revelar sus verdaderas motivaciones. Ahora todo debe vivirse hasta el extremo. Que esta es la separación entre ovejas y cabras que muchos han esperado durante milenios y que se está cumpliendo por la sabia voluntad de Dios. Aún no se reconoce hoy. La separación consiste en que aquellos que demuestran estar interiormente preparados para un mayor desarrollo manifestarán en este momento su humildad y pureza interior con paz y bondad. Demostrarán ser personas con armonía interior capaces de formar círculos de paz con sus semejantes. Para ellos, el mismo flujo de luz que arrastra a otros a los estrechos confines del pensamiento mórbido, contiene renovación y fortaleza para la más alta vitalidad interior. Para ellos, el flujo intensificado de luz fomentará y clarificará la percepción para comprender las conexiones que antes no habían visto y que no habían podido integrar en el vasto conocimiento. Para los círculos de la calma, el tiempo venidero promete la formación de las condiciones para una gran iluminación espiritual. Esto debe aprovecharse al máximo para que el corazón humano se vuelva receptivo a todas las formas de madurez humana y puede así distinguir lo que es fundamentalmente bueno de lo que no lo es. Para el comienzo de la nueva era, esta sensibilidad será una condición importante para que las personas finalmente reconozcan correctamente todo aquello que se manifiesta como una diferencia en los demás, basada en la diversidad de madurez o la adopción de un tipo de comportamiento que no es propio de quienes lo practican. Debe reconocerse y distinguirse claramente de todo lo malo. Ahí radica la gran diferencia. Quien desee pertenecer a la nueva era en la tierra debe convertirse en un habitante vivo y sensible de la obra de la creación. Por lo tanto, con los cambios que se avecinan, también se acerca un llamado urgente a todos a actuar con la sensibilidad de un juicio puro y maduro sobre los demás. Se acerca el fin del tiempo en que la superficialidad se utilizaba como algo obvio para juzgar a los demás y también como una herramienta para despreciar a quienes parecían ser de otra raza. Ser un espíritu humano alerta, interior y emocionalmente receptivo es un requisito que planea sobre esta tierra y que se acerca cada día más a convertirse en una presencia plenamente vivida. Esto se debe a que la vitalidad y la sensibilidad espiritual del individuo son parte de la iluminación espiritual. Lo más valioso aún está por revelarse. La sensibilidad a las más sutiles vibraciones de la voluntad pura en los demás se convierte en la piedra de toque de toda sensación humana. Y la sensación pura se manifiesta precisamente en la capacidad de ver siempre en los demás, en primer lugar, lo más valioso que hay en ellos. Es un reflejo que se muestra de forma clara y evidente. Si alguien cree que no tiene posibilidad de encontrar nada bueno en los demás, siempre existe la posibilidad de permanecer en silencio y esperar a ver si, en algún momento, lo mejor aflora por sí solo bajo nuevas circunstancias.
Quien posee un conocimiento profundo de su perspectiva espiritual sabe que el origen de todo espíritu humano se encuentra en los jardines de los gérmenes espirituales, donde el inicio del despertar a la conciencia siempre es positivo. En cierto sentido, toda persona lleva dentro de sí una razón para ser buena. Por lo tanto, depende de cada individuo cómo gestionará esa bondad innata que lleva dentro. No es necesario discutir con quienes han olvidado la bondad del principio, hasta el punto de que se ha arraigado profundamente en ellos, ni obligarlos a volver a ser buenos. Siempre se debe elegir el camino más valioso del propio crecimiento personal, en lugar de malgastar energías intentando cambiar el mundo para mejor. Si uno no posee una clara conciencia de la guía directa de la luz. Sin embargo, la guía de la luz no se manifiesta tan fácilmente como muchos creen, quienes se consideran llamados a interferir en la libertad de los demás. Por lo tanto, se puede afirmar que hoy en día no existe nadie así en la Tierra. La luz obra de manera completamente ajenas a todas las ideas previas de la humanidad. No obstante, esto cambiará con el despertar de la verdadera humildad en las personas y el desarrollo de los acontecimientos mismos que se avecinan será un estímulo suficiente para todos aquellos que aún son capaces de despertar en sí mismos los recuerdos de su periodo espiritual, cuando la chispa del espíritu despertó a la conciencia en los jardines de las almas infantiles. Este recordatorio permanece siempre presente y lleva a todos a renovar el recuerdo interior del momento de su pleno comienzo si se abren a él con sencilla pureza. Puede llegarse como un silencioso recordatorio de una existencia lejana al inicio de su conciencia. Nadie puede negar que este comienzo no fue maravilloso. Para todos, encierra el recordatorio de que la bondad y la ternura de manos protectoras en los dichos niveles iniciales del desarrollo imprimieron en el alma un temblor de recuerdo silencioso de algo admirablemente bello, lleno de la más pura ternura maternal. No hay espíritu humano en la tierra que no haya experimentado este momento. Por lo tanto, es necesario recordar el tiempo de amor y bondad que una vez rodeó a cada persona al comienzo de su conciencia. Con un poco más de esfuerzo, los recuerdos regresarán a todos en el renacimiento. Es un proceso natural que jamás podrá ser arrancado de la esencia espiritual. Solo puede ser aparcado y relegado temporalmente a un segundo plano por otras experiencias del alma en su viaje a través de la obra posterior de la creación. Pero este relegamiento a un segundo plano de la experiencia del bien almacenado en lo profundo del ser es modificable y con mucha facilidad. Si un verdadero deseo de ello surge en una persona, no hay otro camino que este maravilloso comienzo del despertar de la conciencia. Es precisamente el estado liberado de la infancia el que mejor conduce a ello. El camino pasa por la serena alegría de reconocer el propio comienzo maravilloso que vibraba con una pureza conmovedoramente delicada. En aquel entonces todo era simple y claro, y la vida invitaba a ser saboreada únicamente para permitir que el germen espiritual despierto
alcanzará la madurez y las nobles fuerzas que tanto le atraen. Y este camino puede emprenderse de nuevo si tan solo una ferviente voluntad de renacer se enciende en el ser humano. El estímulo para renacer se extiende a través de las esferas y llama a través de los niveles de las almas cansadas y envejecidas. Las almas pueden elevarse si realmente lo desean. Todo lo que les llega en la radiación del rayo de Parsifal les brinda ayuda, siempre y cuando el alma se acerca a ella correctamente, con total apertura, libre de condicionamiento experimentados que a menudo solo pueden surgir por la aplicación febril de ideas limitadas y, por lo tanto, distorsionadas sobre Dios y su obra creadora. En su rayo hay libertad para todos de todas las falsedades experimentadas que las almas han tejido en sus velos. Así pues, la decisión recae en el ser humano. Si se permitirá espacio para desear el bien o si se cerrará aún más en la ira y el odio hacia todo lo que sea más brillante que él. Solo necesita ser consciente de que su actitud es decisiva en cómo se desarrollará todo en el futuro. Lo que es seguro es que la luz triunfará sobre toda la confusión existente en el mundo humano. Esta es la fuerza imparable de la promesa de la omnisciencia de Dios, que traerá una gran iluminación espiritual a la tierra.